Bien, hasta ahí vamos, chicos. Espera un segundito. Sí, con gusto. Si tienen alguna duda de dónde salieron los datos para esta aplicación, pues les puedo ir diciendo, ¿no? Ya saben, los de salarios vienen en los datos. Las retenciones de intereses y los pagos provisionales están en esta cédula de pagos provisionales. Aquí están lo que se retuvo por intereses y aquí están los pagos provisionales, que es el último renglón, la suma, ¿verdad? Y ya, pues esto está arriba, pues el ISR por ingreso acumulable. Recuerde siempre que es el ingreso acumulable se refiere al que sale de la tarifa. Y aquí pues saqué el 40%, al 96.75, porque es lo que corresponde a agapes. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, niños? Sí. ¿Sí? Ya podemos continuar. Nos faltaría determinar la PTU, ¿verdad? Para que quede esto de manera completa, ¿verdad? Obviamente, en este cálculo, como no saqué yo exentos no deducibles, pues le voy a poner que 0, ¿no? Se supone que si un patrón tiene trabajadores, tendría que sacar los exentos no deducibles. Sin embargo, bueno, pues este es un caso hipotético y como ese tema ya lo vimos, pues se calcula exactamente igual. Entonces no vamos a perder más tiempo en ese tema. Entonces, la utilidad fiscal es la que tengo aquí arriba, en el apartado de agapes, como utilidad fiscal. Recuerden, en este caso, el reparto de utilidades es por agapes. Sueldos, pues claro que no participa en ese apartado, ¿de acuerdo? Exentos no deducibles, como no los determiné, pues es de 0. ¿Sí? Técnicamente, seguramente, si el patrón tiene trabajadores, tiene que sacar exentos no deducibles. Sin embargo, bueno, pues esto es un caso hipotético y por eso no lo hice, pero en la realidad, si tienes trabajadores, tienes que sacar esta parte de los exentos no deducibles, siempre. Profe, ¿me deja ver sus pagos provisionales? No sé por qué tengo otra cantidad. Ahí está. Ajá. Es la suma del último renglón del cédula de pagos provisionales. Recordar que se aplican con las tarifas 23 y 24, ¿verdad? Que son las semestrales. Bien, hasta ahí vamos, niños. Ahora sí ya le checó. Sí, gracias. Muy bien. Y obviamente, bueno, pues la utilidad fiscal está arriba, ¿verdad? La determino en esta parte. ¿Sí? Aquí está la utilidad fiscal, es la que voy a tomar para este registro. Técnicamente aquí sí debe haber una cantidad, pero como no lo he calculado, pues le pongo que es 0. Si ustedes ven en las cédulas, no vienen los exentos no deducibles. Son como los vimos en régimen general, así es como se calculan siempre. Y luego la utilidad base para PTU por la tasa y ese es el PTU a distribuir. Y con eso termina el ejercicio de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda, chicos. No, profe, ninguna. ¿No? ¿Ya todos vamos hasta aquí, niños? Sí, ya. ¿Sí? Con esto damos por terminado el primero de los dos ejercicios. Si les parece, pues vamos a comenzar con el segundo. Obviamente, pues esta cédula debe de quedar completamente en blanco para poder continuar con el segundo. O sea, hay que borrar la información y hacer el segundo ejercicio de este mismo tema, ¿de acuerdo? Como lo hemos venido haciendo en todos los demás. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Sí. ¿Sí? ¿Ya podemos abrir la segunda cédula, niños? Sí, por favor. ¿Sí? Muy bien, entonces vámonos a la segunda cédula, si les parece. Ahorita se las comparto, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Vamos a abrir la segunda. Bueno, obviamente la segunda sería solo el papel de trabajo. Ya se está abriendo el ejercicio. Un segundito, ahorita se los comparto, ¿sale? Sí. Muy bien. Vamos pues al segundo ejercicio, si les parece. Vamos a compartir la pantalla del ISR ejercicio 2.
me avisan si ven el ejercicio de Excel. Sí, sí se ve, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces, este es el ejercicio 2. Obviamente, ahorita aquí están solamente los datos. Ya está todo borrado, ¿verdad? Ya está todo de blanco, ¿verdad? Que es lo que ustedes tienen que hacer, porque pues lo vamos a resolver todo aquí en esta reunión virtual de Zoom, ¿de acuerdo? ¿Sí? Empezamos desde esta parte. ¿Y qué es lo que trae? Igual que el anterior, ya saben, viene el apartado de sueldos, luego viene lo de agapes, las inversiones, pérdidas y PTU y las deducciones personales. Eso es lo que trae el ejercicio 2 de agapes, ¿verdad? Que es lo que ya les había compartido yo a través de Facebook, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien, niños? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí. pues si les parece, comenzamos con la actualización de pérdidas. Esta dice que trae una pérdida de ejercicios anteriores del año 2017, ¿verdad? Así, ¿por qué trae 2017 y no de 2018? Bueno, porque pues puede ser que en el 2018 hubiera habido utilidad, ¿verdad? Pero si traía pérdidas de ejercicios más anteriores, pues pude haberlas aplicado y por eso se me quedó sin utilidades para reportar, ¿de acuerdo? Entonces sí es posible. 15,300 de pérdidas del ejercicio 2017, ¿de acuerdo? Entonces es la pérdida que vamos a actualizar. Recordar, ya lo habíamos visto la otra vez, ¿sí? Que nada más es necesario actualizar hasta hasta el mes de junio. En Agape no es necesario hacerlo a marzo, porque de hecho hacemos pagos provisionales, pues, al mes de junio, ¿verdad? Y recordar que las pérdidas se actualizan a junio, entonces ya nos queda actualizado. Como en este caso los pagos provisionales son semestrales, pues aquí todo está todo mucho más fácil que en los que hemos venido viendo de actividad empresarial y profesional. Y recordar, los que ya vieron el video, pues yo creo que ya se dieron cuenta que la resolución de facilidades administrativas permite a los agapes hacer pagos provisionales semestrales. Si no es irregular, o sea, si es correcto, porque lo que habíamos hecho en empresariales y en honorarios es hacer pagos provisionales trimestrales. Eso no se puede hacer. Nosotros lo hacemos pues por comodidad. Pero en el caso de agapes sí se permite que hagan pagos provisionales de manera semestral, ¿de acuerdo? Eso sí está establecido en la resolución y de hecho muchos de los agapes hacen pagos provisionales semestrales, porque así lo permite la ley. Bien, hasta ahí vamos bien, niños. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Luego resulta que el único que habla aquí es Diego, no sé si se ha decretado así como el jefe supremo, en el caso de No, unos profe, que... sí está bien. ustedes también hablan, ¿verdad? Blanca luego también de Yo repente. también. Sí, ya la escuché. Sí, porque a todos los demás no los he escuchado desde la última vez que nos vimos en clase. Qué barbaridad, es una cosa tremenda. ¿Qué pues, profe? Siempre pide que nos callemos. Bueno, a Carlín luego sí, de repente habla también. Pero yo no soy Carlín. Es Cristian. Bueno, yo había dicho que Carlín luego sí hablaba, o sea, sí preguntaba. Uri. Es Uriel. Sí, el otro sería el profe. Bueno, hasta ahí vamos, niños. Ya esto pues Sí. tiene mucha dificultad, obviamente aquí, pues, bueno, como lo habíamos hecho del año de 2018, pues tenía los datos de 2018, pero esta pérdida es de 2017, ¿de acuerdo? Entonces aquí sería junio de 2019. Correcto. Y ya, ¿verdad? No hay necesidad de hacer otra actualización, porque recuerden que la ley obliga a hacer la actualización a junio, y como aquí el pago provisional es en junio, pues ya está correcto. Bien, hasta ahí vamos, niños. Sí, profesor. No, profe, espere poquito. Sí, esperamos. Sí. Para los que ya se les había olvidado todo, ¿verdad? Ya saben, se actualiza en el año en el que ocurre la pérdida. En este caso, al ser de 2017, sería diciembre 17, entre julio 17. Y luego ya se actualiza en el caso de régimen
de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura se actualiza solamente a junio porque pues no hay necesidad de más actualizaciones, nada más se requiere una actualización. Bien, hasta ahí vamos de acuerdo, niños. Sí. Sí. Sí, profe. Perfecto. Pasamos al siguiente cédula, si les parece, niños. Sí. ¿Sí? Muy bien, entonces, pues vamos a hacer la deducción de activos fijos, ¿verdad? Ya ve que en los datos tenemos, los conceptos, los vamos a ir pasando al apartado de activos fijos. Profe, perdón, se me trabó la compu. ¿Me puede mostrar cómo quedan las actualizaciones de las pérdidas para ver si las tengo igual? Con mucho gusto, claro que sí. Oh, gracias. Nada. Bien, hasta ahí vamos, chicos. Sí, profesor. Bueno, obviamente, pues aquí hay que poner los porcentajes, recordar que en este caso, ¿verdad? Si no se lo saben, pues están entre el 31 y el 33 de la ley, para que los puedan checar. Regalías, pues al 15%, maquinaria, recuerden que estamos en agapes y los agapes, la maquinaria va al 25%, gasto de instalación al 5%, los semovientes son al 100%, la maquinaria y equipo para agapes 25%, gastos de instalación 5%, y un tractor que se considera que es maquinaria, pues iría al 25%. ¿De acuerdo? Profesor, ¿qué son semovientes? Es como que se mueve, ¿verdad? Eso es un semoviente. Eso es lo que quiere decir, así como que de manera, digamos, de acuerdo al diccionario. Y este ejercicio, si ustedes lo ven, es de ganadería, ¿verdad? ¿Qué consideran que puede ser un semoviente para los ganaderos? Una vaca. Pues una vaca, ¿no? Porque si yo recuerden, hay dos tipos de ganaderos. Los ganaderos que se dedican a producir leche y los que se dedican a producir carne, o sea, digamos como actividad preponderante. Si un ganadero se dedica a producir carne, entonces cuando compra ganado, que luego lo compra, lo engorda y luego lo vende, ¿no? O sea, no lo vende exactamente igual como lo compró. Entonces, en ese supuesto, las vacas cuando las compra son compras, ¿sí? Se deducen como si fuera una compra. Pero los ganaderos que se dedican a producir leche, por ejemplo, ¿verdad? Pues las vacas no las tienen efectivamente para venderlas, ¿no? Sino las quieren para que precisamente produzcan leche. Y entonces cuando compran la vaca se clasifica en el activo fijo como semovientes. Porque habitualmente una vaca pues no dura un año, ¿no? O sea, ¿cuánto puede durar una vaca? Pues 8 o 10 años produciendo de manera normal y en ocasiones hasta mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, estos conceptos se llaman semovientes, ¿vale? Porque se mueve, ¿no? Muchas gracias, profe. ¿Sí? ¿Sale? Y están clasificados en los activos fijos, ¿verdad? Y se deducen al 100%, ¿sale? O sea, y es claro, ahí en el caso de ganadería, ¿no? Pero también, por ejemplo, si yo produzco lana, pues tengo que comprar las borregas, ¿no? Para poder producir la lana. E igual, pues las borregas no las tengo, para venderlas, ¿sí?
si no las tengo para que estén produciendo lana, ¿no? Luego les hago el corte de pelo y eso es lo que vendo como lana. Pues es la misma razón, ¿no? Y así pasa con varias cosas. Son semovientes y vegetales, ¿sale? En el caso de los vegetales, ¿qué podía entrar ahí? Pues, por ejemplo, imagínate una empresa que se dedica a producir uvas, ¿sí? Uvas. Pues de repente tiene que comprar las parras, ¿no? Para empezar a producir las uvas. Pues es la misma razón, ¿no? O sea, las parras duran mucho tiempo, o sea, no pueden durar hasta 10 o 15 años produciendo. Y entonces cuando compro las plantas de las parras, pues no las meto al activo fijo, ¿sale? Porque no las voy a vender así. O sea, yo no me dedico a vender parras, sino me dedico a vender uvas. Entonces, pues claro, tardan 4 o 5 años en empezar a producir. Entonces, todo este proceso, pues lo vas metiendo en diferente. Entonces, como ven, y eso se mete como activo fijo. El concepto se llama semovientes y vegetales, porque pues ahí meterías, en el caso de estos productores de uvas, pues meterías los vegetales como deducibles. ¿Vale? Como una explicación adicional a ese concepto. ¿Ahí vamos bien, niños? Sí, profe. Sí, correcto. Bueno, obviamente, pues ya saben, los de años anteriores serían por 12 meses, ¿verdad? Recordar, si los semovientes estuvieran en el ejercicio anterior, como es el 100%, pues serían nada más los meses, ¿no? Aquí no hay problema porque es de este año, ¿no? Y lo del 100%, ya saben, es en un año, y entonces, pues obviamente, pues hay que considerar esto, ¿no? Son 11 meses, ¿no, profesor? ¿Perdón? En febrero. 11 meses en febrero. ¿En febrero? Ah, Es no, que febrero. 10, ¿no? 10. Sí, porque febrero, recuerden que aunque haya sido el día 1, la única forma que pudiera ser aplicable es que lo compraras el día 1 a las 00 horas. Porque ya ven que las facturas traen hora, minuto y segundo, ¿cierto? Sí, cierto. Pero casi nadie abre a las 12 de la noche. En ningún lugar puede conseguir. Ah, sí, llágame ahorita la factura porque la ocupo de inmediato. Pues no, ya si no, ya si dices a las 00 horas con un segundo, ya no es mes completo. Entonces tiene que ser mes completo. Vale, entonces ya no está fácil. Pues casi por regla, pues si se adquiere en el mes, la metemos hasta el mes siguiente, ¿no? Para evitar problemas. Porque es muy difícil, ¿no? Que te diga una factura que te la dieron a las 0 horas. Pues, ¿qué? ¿Verdad? Además, luego comprar ganado no es una cosa baratita, ¿no? O sea, siempre las vacas cuestan una lana, ¿no? Bien, hasta ahí vamos, niños. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Como ven, pues completamos luego las explicaciones. ¿Alguien ya tuvo la oportunidad de ver el video de este apartado, chicos? Sí, yo ya lo vi, profe. ¿Sí? ¿Y qué tal le pareció? Muy bien, profe. Hay algunas cosas que pues son medio confusas, pero pues en general bien. Pues es que este apartado, como han visto, trae muchas cosas que son como muy exclusivas, ¿no? O sea, que Sí, son por nada más ejemplo, lo que, para ganaderos, ¿no? No les aplica a todos los demás. sí, por ejemplo, lo que de las sociedades cooperativas que las formaban las personas físicas y que nada más eran para estos fines, que tenían varias cosas ahí únicas, pues estaba algo confuso. Sí, bueno, es que, y se refiere a cooperativas que sean de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, porque hay cooperativas de todo tipo, o sea, por ejemplo, no se puede ser una cooperativa de textil. Ah, sí se vale, o sea, sí puede ser, pero claro, no puede aplicar las reglas de agapes, ¿no? O sea, sería una cooperativa que fuera nada más para agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Lo normal aquí es que veamos sociedades de producción rural, no sé si ustedes han escuchado el concepto, ¿no? Es una sociedad que se hace con apego a las leyes agrarias, ¿sí? Entonces, lo común que en este apartado, pues, se constituyen las empresas como sociedades de producción rural, ¿vale? Y además porque luego tienen algunos beneficios en materia agraria. Entonces, por esa razón, pues las empresas las constituyen así, ¿vale?
Y recordar, pues se supone que esto es de personas físicas, pero es que este es un híbrido, ¿no? O sea, tiene personas morales y tiene personas físicas. Entonces, pues tienes que ver un poquito de morales, aunque no quieras. Y para los que ya están hasta acá de ver depreciaciones y de ver estas cosas, pues no se preocupen, ya vamos a dejar este capítulo y con eso abandonaremos todo esto de las pérdidas, las depreciaciones y todo eso, para pasar a otras cosas más intelectuales. A ver si coincidimos con esos INPCs, niños. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, muy bien, Sí, profe. muchachitos. Y espero que en este tema pues no tengan dudas, pues esto es, se fijan, es exactamente igual como lo hemos venido viendo en otros apartados, ¿de acuerdo? Sí. Inclusive los de agapes, ¿verdad? Cuando no exceden de 423 UMAS anuales, tienen la posibilidad de deducir los activos. Es una opción que luego no se utiliza mucho en la práctica, por eso no la hemos visto, pero los agapes pueden aplicarlo, ¿de acuerdo? 423 UMAS eran como unos 13 millones, ¿se acuerdan? Que ahí viene, de hecho, en el video, el valor, si no excedes de ese monto de ingresos anuales, en lugar de hacer la depreciación, podrías deducir los activos. Luego que luego es peligroso porque te quedas ya sin deducciones para este concepto y en muchos casos se recomendamos mejor ser más prudentes en cuanto al manejo y mejor depreciar los activos. Pero si alguien quiere deducir los activos de manera completa, pues lo puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces por eso lo hacemos así, ¿vale? Porque así lo hacemos en la mayoría de las empresas. Y recordar que Agapes, aunque se ve que es un régimen chiquito, pues la verdad es que es un régimen importante, que tiene, luego sí hay lana en ese apartado, ¿eh? O sea, sí lo puedes tener buenas entradas por ese apartado. Bueno, obviamente aquí el corte, ya saben, el primer semestre en abril y el segundo, pues hasta el final de los activos, ¿vale? Así que termina el primero y el segundo. Recordar que son semestres. Bien, hasta ahí vamos, niños. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ya saben, nada más sacamos la suma del primer apartado con todos los activos hasta ahí. Y la segunda sería la suma anterior más los activos adquiridos en el ejercicio, ¿verdad? De este periodo. Como nada más son 2 semestres, que es lo que hacen los agapes, ¿de acuerdo?
¿Hasta ahí vamos todos, niños? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Perfecto. ¿Todos coincidimos con los resultados, niños? Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien no le da eso? A mí sí me da eso. ¿Sí? Correcto. Y aquí, acuérdense aquí, los otros decía total por trimestre, aquí es por semestre, que así lo marca la disposición de facilidades administrativas, ¿de acuerdo? Bueno, para sacar aquí el total aplicable al semestre, ya saben, traemos la suma para acá abajo, ¿verdad? Y ya saben, dividimos entre 12 y el primer semestre lo multiplicamos por 6 y el segundo semestre lo multiplicamos por 12, ¿verdad? Pues aquí la fórmula es facilita. Solamente hay 2 semestres. La 12 por 6 y la segunda en 12 por 12. Son de las pequeñas diferencias con lo que hemos venido viendo en el régimen general de actividades empresariales y profesionales. Bien, hasta ahí vamos, chicos. Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta esta parte? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? No, profe. Bueno, el siguiente apartado, recordar, es un apartado exclusivo para los agapes, ¿verdad? Que es la proporción de ingresos exentos, ¿no? Que como lo vimos está regulado en el artículo 28 en la fracción segunda de la ley y que se refiere que cuando un contribuyente tiene ingresos exentos para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, no puede hacer deducibles todas las deducciones, tiene que limitar sus deducciones a determinar una proporción dividiendo los ingresos exentos del contribuyente entre el total de los ingresos del ejercicio, ¿de acuerdo? En este caso tiene que ser sobre los acumulados. Entonces hay que sacar este factor que se llama proporción de ingresos exentos, ¿verdad? Que de hecho, si ustedes recuerdan, pues se parece mucho a la del factor de ingresos exentos, pero este es un tema diferente. Este es exclusivamente por contar con ingresos exentos. ¿Qué otros contribuyentes tendrían que hacer esto? Pues, por ejemplo, si tuvieras un autor o un compositor. Los autores y compositores tienen una exención de 20 UMAS anuales, ¿de acuerdo? No lo hemos visto aquí porque pues, son casos un poco raros. Aquí no hay muchos autores en Aguascalientes o que tengan ingresos así considerables, ¿no? Entonces, por esa razón, pues no lo vemos. Pero agapes luego sí hay bastantes, ¿no? Porque pues ya ven, inclusive yo sé de algunos por aquí que viven por allá, luego en el sector agropecuario, los ranchitos, y pues ahí hay agapes, y pueden aprovechar pues para hacer negocios, es posible. Bueno, pues vamos a pasar los ingresos, ¿no? ¿Qué les parece? El total de ingresos pues, está aquí entre los datos del apartado, ¿de acuerdo? Voy a pasar para acá en la proporción de ingresos exentos. Y recuerden, son todos los ingresos que tuviera el de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. ¿Vale? Esto es por la actividad que realizan, más, en este caso, los intereses a favor, ¿de acuerdo? Ya saben, los intereses siempre que deriven de la misma actividad agropecuaria. O sea, si fueran intereses que no fueran derivados de la actividad, no se tomarían aquí. Pero vamos a pensar que es un agape que tiene ingresos y los deposita en una cuenta, en una inversión, y le pagan intereses. Eso es a lo que se refiere este apartado. ¿Vale? Y obviamente para el acumulado, pues ya saben, el actual le sumamos el anterior. Que no es muy difícil porque pues nada más son 2 semestres. Bien, hasta ahí vamos bien, niños. Un poco, profe. Sí, esperamos. Sí, profe. Sí, perfecto. Y estamos un poquito de tiempo. Les recuerdo que el viernes no tenemos programadas clases porque es día festivo, ¿no? Ya, profe, gracias. ¿Sí?
A que no les voy a querer dar clase lamas. Está festivo. Que ya ven que es el más rebelde de todos. No lo dude. Y si nos pasas la lista. Sí, espero que no. Bueno, obviamente, jóvenes, para sacar los ingresos exentos, dice que los agapes, ¿verdad? Tienen derecho a una exención de 40 UMAS, ¿sí? Pues ahí tenemos la UMA mensual, ya ven que las UMAS vienen diarias, mensuales y anuales. Si son 40 UMAS y estoy haciendo pagos semestrales, pues voy a sacar la UMA elevada al semestre, ¿verdad? Y la UMA mensual para recuerden que las hacemos de 2020, para que no se equivoquen de UMA, ¿vale? 2.641.15 por 40 UMAS por 6 meses, ¿sí? Que sería para el primer semestre. Y obviamente para el segundo sería igual, ¿no? Porque pues de hecho los semestres tienen la misma cantidad de meses, tanto el primero como el segundo. Eso es una ventaja de hacer semestrales, ¿de acuerdo? Y el acumulado, pues es lo del periodo más lo del periodo anterior. Si ubicamos eso, ¿verdad? Esos 2.641 es la UMA mensual. No la tienen que calcular, ya vienen las tablas, ¿eh? O sea, ustedes no las tienen que sacar. Ya el INEGI las publica así, ¿no? Viene la diaria, mensual y anual, ¿vale? Y se fijan, de hecho, si sacan 31,693.80 por 40, pues les va a dar el valor que tienen ahí, 1.267.752. ¿De acuerdo? O sea que todo está calculadamente calculado. Fríamente calculado. Es cual debe de ser. Ustedes han sido capacitados ampliamente. Bien, hasta ahí vamos, chicos. ¿Alguna duda en esta cédula? Recuerden, esta cédula es exclusiva, bueno, para agapes, ¿sí? Esta no la hemos visto en otros apartados porque no le era aplicable, ¿sí? Por eso esta solamente le aplica a los agapes. 28 fracción segunda de la ley. Ese es el fundamento legal que le da lugar a esta cédula. Y para sacar la proporción, de hecho aquí está la fórmula, ¿no? Dividir ingresos exentos del contribuyente acumulados entre el total de ingresos acumulados, ¿de acuerdo? Entonces aquí es una división, ya saben, para efectos cuando es un factor, lo que hago es que uso la función de truncar, ¿vale? Y divido este apartado, ya saben, esto entre este apartado, ¿sale? Los dos ya acumulados a 4 decimales. 1563 y 1557, ¿de acuerdo? Eso es lo que corresponde los ingresos exentos respecto del total de los ingresos por actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí alguna duda, niños. No, profe. No, profe. ¿No? Muy bien, me parece muy adecuada su estrategia. ¿Podemos pasar al apartado de pagos provisionales, niños? Sí, ya. ¿Sí? Y como lo hemos hecho en este examen, les voy a pasar igual la cédula esta, sin ningún dato, ya saben ustedes, para que lo vayan llenando con los datos del examen, ¿verdad? Sí, profe. Bien, vamos a los pagos provisionales, si les parece, jóvenes. Pues aquí dice que vamos a comenzar con el apartado de los ingresos, ¿sí? Luego sacar los acumulados y menos los ingresos exentos acumulados, ¿de acuerdo? Pues así lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos al total de ingresos, que sería este apartado. ¿Eh? Recordar, aquí son los ingresos sin acumular porque luego los acumulamos, ¿vale? Los intereses a favor, que también los saco de aquí del ejercicio. Y aquí saco el total de los ingresos, que es la suma de los dos ingresos que están ahí presentados. Y ya los ingresos acumulados. Que de hecho acumulable pues sería nada más el del segundo semestre, el otro pues es nada más lo del primer semestre.
Bien, hasta ahí vamos bien, niños. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces aquí ya saben, los exentos acumulados ya los tengo, ¿no? Porque los saqué en la cédula anterior, la del PIE, ¿sí? Entonces, pues de ahí los voy a sacar, ¿no? O sea, no es necesario que los vuelva a calcular porque ya los había calculado, ¿de acuerdo? No me llevo para que saque de una vez los acumulados, ¿sale? Es decir, oiga, pero esto también lo había sacado, sí, pero esta parte luego sí se requiere ver directamente en el papel de trabajo para que quede reflejado cómo determinaste el pago provisional, ¿de acuerdo? Y obviamente dice que es una resta, ¿verdad? Porque obviamente al total de ingresos le resto los exentos, ¿de acuerdo? Ok. Estos exentos, aunque este exento no está en el 93, porque de hecho viene reflejado directamente en el 74, pues tienen la misma naturaleza que tienen todos los exentos del artículo 93, ¿de acuerdo? Bien, hasta ahí vamos, niños. Sí, profesor. Sí, profesora. ¿Verdad que sí está bien fácil? Más o menos. Compañero, no sea tan negativo, no sea bárbaro. Bueno, y obviamente aquí pasamos, para empezar las deducciones, pasamos las compras y los gastos, ¿verdad? Estos conceptos vienen en los datos del ejercicio, ¿sí? Aquí vienen las compras y vienen los gastos. Compras y gastos. Y obviamente sacamos con eso el total de las deducciones, ¿vale? Que es la suma del total de las deducciones del periodo. Y obviamente pues luego sacamos el acumulado. Ya saben, el acumulado del segundo es más lo que llevaba del primero. Bien, hasta ahí vamos, niños. Sí. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Coincidimos con esos resultados, chicos? Sí, sí coincidimos. Perfecto, muy bien. Me parece muy adecuada su estrategia. Bueno, la deducción de inversiones, ya saben ustedes, la sacamos del apartado de activos fijos. Ya de hecho ahí lo tenemos por semestre, ¿de acuerdo? ¿Cuánto le correspondería de deducciones al primero y al segundo semestre? ¿Sí? Es el que vamos a traer ya para acá. ¿Sí? Y el total de deducciones acumuladas sería la suma, obviamente, de los dos conceptos, ¿sale? Y ahí ya me da el total de deducciones de acumulables del periodo, ¿vale? Y ahí estarían ya las compras, los gastos y las inversiones, ¿verdad? Los tres conceptos que son deducibles. Hasta ahí vamos, chicos. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Y obviamente la proporción de ingresos exentos, pues es la que acabamos de sacar precisamente en la cédula que se llama precisamente así, proporción de ingresos exentos, ¿verdad? 1563 y 1557. Entonces, ese lo traigo para acá
¿verdad? Y lo paso para acá. Es la que corresponde a cada uno de los periodos. Gastos y obviamente con la proporción saco los gastos e inversiones no deducibles por contar con ingresos exentos en los términos del 28 fracción segunda. Multiplico total de deducciones acumuladas por la proporción. Lo multiplico. Y eso me darían los gastos e inversiones no deducibles. ¿Sí? Para sacar el total de las deducciones acumuladas netas, ¿verdad? Voy a multiplicar el total de las deducciones acumuladas, perdón, voy a restar del total de las deducciones acumuladas los gastos e inversiones no deducibles. ¿Sí? Como su nombre lo dice, pues al ser no deducibles las tengo que restar de las deducciones. ¿Vale? Y se hace una resta. ¿Sí? Recordar, es esto con esto. ¿Sí? Estos conceptos son los que se restan. Bien, hasta ahí vamos, niños. Sí, profe. Sí, profe. Obviamente la utilidad fiscal pues son los ingresos acumulados grabados menos las total deducciones acumuladas netas. ¿Sale? Ingresos menos deducciones, ¿no? En términos generales. Aquí se incluye pues la cuestión de la exención, ¿de acuerdo? Aquí se incluye la cuestión de la exención. Bien, hasta ahí vamos, chicos. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, obviamente para pasar la PTU, ya saben, esa viene en los datos del ejercicio. Ahí les proporciono cuánto es la PTU pagada. ¿Sí? Y habitualmente la PTU la pagamos entre mayo o junio, ¿verdad? Dependiendo si es las personas físicas, pero junio pues está en el primer semestre, o sea, no hay ningún problema, es deducible. ¿Sí? Y las pérdidas de ejercicios anteriores, que de hecho aquí nada más hay una sola pérdida, ¿verdad? La de junio, porque pues en junio ya tengo el INPC de junio, ¿de acuerdo? Entonces eso no hay mucho problema. Y ya la utilidad gravable pues es la diferencia. Utilidad fiscal menos PTU y menos pérdidas. ¿Verdad? Profesor, yo tengo esa duda, ¿por qué la PTU la ponen los dos? Porque como este ingreso es acumulado, tiene que ponerla en las dos. ¿Sí? En los de RIF, que no era acumulado, ¿verdad? Ahí solamente se pone en el bimestre donde se paga, ¿no? Porque si la deja para después del periodo, pues obviamente perdería el efecto fiscal. ¿Sí? Entonces, al ser ingreso acumulado, pues tiene que ser esto. ¿Y cómo pueden saber si es ingreso acumulado? Pues cuando tiene más de una tabla, quiere decir que los ingresos son acumulados. Esta tiene dos, ¿no? La 23 y la 24. Si ustedes vieron el de RIF, nomás tenía una sola tabla. La 4, ¿no? La aplicábamos para todos los conceptos. Ah, ok, gracias. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, cuando son acumulados, ahí sí se repiten. Cuando no son acumulados, solamente se ponen en el periodo. Inclusive en RIF tampoco las pérdidas las recorríamos, ¿no?
Sí. Sí, ¿verdad? Ahí nada más se ponían en el propio bimestre porque, pues, obviamente, al no ser acumulado el ingreso, solamente lo del periodo. Pero este sí es ingreso acumulado, razón por la cual sí se recorre. Pues vayan aplicando la tabla 23 y 24. Ustedes han sido capacitados ampliamente. Profesor, y por ejemplo, es que eso me quedó de duda. En el RIF, si en el siguiente bimestre no se acababa la pérdida, la podíamos aplicar al siguiente, ¿verdad? La diferencia, lo que le restara. O sea, si por ejemplo yo tuviera 10,000 pesos, ¿verdad? Y al siguiente bimestre tuviera una utilidad de 3,000 pesos. Pues aplico 3,000 y nada más me quedarían 7,000 de los 10,000 que yo tenía. Ah, ok, muchas gracias. Sí, o sea, no podía poner otra vez 10,000 porque pues entonces ya sería como doblete, ¿no? Pero sí, como ya resté 3,000 y al siguiente ya tengo 20,000 pesos de utilidad, pues no hay problema, sí puedo restar los 7,000 que me quedaban de pendientes del bimestre anterior. Obviamente tendría 2 bimestres donde no habría pago provisional. Oh, muy bien. ¿Sí? Correcto. Bien, hasta ahí vamos, niños. Apliquen las tarifas 23 y 24 de la ley. Sí, me dio igual. Sí, muy bien, muchachitos, muy bien. A mí también, profe. Muy bien, me parece muy adecuada su estrategia. Ustedes han sido capacitados ampliamente. Bien, hasta ahí vamos al resto de los contribuyentes. Sí, profe. ¿Sí? Correcto. Ya saben, aquí aplico la reducción del 40%. Como este pago provisional es solo de agapes, pues es nada más multiplicar el ISR del periodo por el porcentaje de reducción del 40%, ¿de acuerdo? Recordar, en personas morales, ese valor es del 30%. Pero aquí no vamos a ver personas morales, nada más se los platico porque pues, puede ser que a lo mejor ustedes llegan a trabajar en alguna persona moral y solamente pueden reducir el 30%. Y obviamente el ISR a cargo, ¿verdad? Sería el ISR del periodo menos la reducción del ISR. Aquí no tiene ningún problema, pues es nada más aplicar el 40%. El anual sí es un poco diferente, hay que sacar la proporción de ingresos por RIF, ver dónde por agapes para efectos de determinar en qué proporción se puede aplicar la reducción del 40%, no se aplica sobre el total, ¿vale? Sino solamente de los ingresos derivados de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Bien, hasta ahí vamos, niños. Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda a este respecto? No. ¿No? Y como ven, esto de la reducción es exclusivamente de agapes, ¿verdad? Ya ven que en RIF también había una reducción, pero ya no podía restar nada más. No, en el caso de agapes sí puede restar tanto las retenciones como los pagos provisionales anteriores. Y las retenciones, ¿dónde vienen? Las de intereses, pues vienen en el apartado, ¿verdad? De datos del ejercicio. Ahí se las proporciono, nada más que hay que considerar que las retenciones aquí vienen del periodo, entonces hay que acumularlas, ¿verdad? Y aquí acumulo la anterior más lo que me correspondió de retenciones a este periodo, ¿vale? Esa es una pequeña diferencia. Y obviamente, pues resto. ISR a cargo menos retenciones y eso me daría el ISR neto a cargo. Bien, hasta ahí vamos, chicos. Sí, ya.
Si no se les olvide aquí el acumulado de esto, de las retenciones, ¿verdad? Ese sí es importante porque si no, pues pierde el efecto, ¿no? Entonces aquí tengo que, en el segundo, tengo que acumular lo del primero más la retención que hubo en ese periodo. Obviamente el pago provisional en el primero, pues es 0, no tengo pagos provisionales anteriores, ¿sí? Aunque en el segundo, pues obviamente sí hice el pago del primero, ¿vale? Aquí sí resto y obviamente pues aquí ya saco el total de pagos provisionales. Total de pagos provisionales. ¿Vale? Que es la suma de los dos. Bien, ¿alguna duda, niños? No, profe. No, profe. ¿Verdad que sí está bien fácil? Más o menos. Compañero. Carla, creo que dejaste prendido tu micrófono. Y además se está oyendo música, que es lo peor, y entonces acá nos estamos enterando. Y luego está oyendo a Fake, que es lo más peligroso. Pues es que chavorruqueo, profe. Sí, pero eso es como de los 70, no puede ser. No, profe. Es de No, cuando yo estaba niña. sí, Ana, Sí. sí. Ya, entonces usted está más mayor que yo. Ah. No se crea, yo soy de la época de los panchos. Bueno, eso los escuchaban mis papás. Muy bien, me parece adecuada su estrategia. Bien, hasta ahí vamos, niños. Sí. Y da, profe. ¿Alguna duda en cuanto a pagos provisionales de agapes? Recordar que aquí, pues sí hay varias cuestiones, digamos, diferentes a lo que habíamos visto del apartado de régimen general. Está la exención, está la proporción de ingresos exentos y está la reducción de ISR, que son cosas que diferencian a los agapes, ¿verdad?, del resto de los contribuyentes. Y obviamente, pues lo muy, muy importante, pues son los pagos provisionales semestrales, ¿no? Que esa es una ventaja muy grande en el caso de agapes. Son beneficios que tienen solamente los agapes, ¿no? La exención, pues la reducción del ISR y que pueden hacer pagos provisionales semestrales. Es un gran apoyo, un gran beneficio para los de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, que es una cosa que hay que considerar, ¿verdad?, para estar en este régimen. Y recordar que para poder estar en el régimen de agapes, pues tiene que ser el ingreso de agape al menos el 90%, ¿verdad? Hay una opción para pequeños agapes que pueden ser agapes aunque no sean totalmente de este régimen, ¿vale? Y también hay una opción de agapes comercializadores o industrializadores que es nueva, que la crearon este año y es para quien se dedica pues, a procesar productos agrícolas, pero que está formada por los mismos productores, ¿sí? O sea, no puede ser que yo llegue y ponga una empresa para procesar productos agrícolas, pero no tengo nada que ver con los productores, ¿no? Entonces es otra cosa, ¿de acuerdo? Bien, hasta ahí vamos, chicos. Sí, profe. ¿Sí? Pasamos al cálculo anual, si les parece. Sí, me parece. Muy bien. Ya saben, este tiene pues el capítulo 1, que es sueldos y salarios, y el capítulo 2 de agapes. Es decir, oiga, pero el nuestro no es el capítulo 2, ¿verdad? Recordar que los agapes determinan el ISR en el capítulo 2 del título cuarto, ¿verdad? Por eso lo ponemos en el capítulo 2, aunque realmente los agapes pues están en el capítulo octavo, ¿verdad? Del título segundo. Pero su tratamiento es aquí. Y de hecho los agapes, personas físicas y personas morales, determinan el ISR como personas físicas, ¿verdad? O sea, es una cosa un poco rara, está intermedio, o sea, no es ni de aquí ni de allá, ¿no? O sea, no es persona moral y pues tampoco actúa totalmente como persona física, ¿de acuerdo? Aunque están personas morales, pues tiene que hacerlo como si fuera persona física y las personas morales pues, determinan el ISR como si fueran personas físicas de régimen general. Entonces, una cuestión ahí medio curiosa, ¿de acuerdo? Bueno, cálculo anual. Obviamente aquí se suman todos los ingresos acumulables, ¿verdad? Aquí estamos viendo solo sueldos,
pero puede haber otros ingresos, por ejemplo, no sé, un agape que sea arrendador, sí se puede, aunque en ese caso lo que no debe exceder, lo de agapes, es el 90%, los otros ingresos no pueden exceder del 10%, ¿de acuerdo? O sea, lo de agapes tiene que ser al menos el 90%. Bueno, entonces pasamos lo de sueldos, ya saben, eso viene en los datos, yo se los proporciono, ¿vale? Y obviamente, pues, ya aquí lo único que hacemos es sacar la restativa correspondiente para sacar el ingreso acumulable, que es en este caso, perdón, aquí otros ingresos grabados, pero son los ingresos acumulables. Capítulo 1. Y obviamente lo de agapes, pues es traerse los datos del último semestre, del segundo semestre, ¿de acuerdo? Ingresos acumulados. ¿Sí? Recordar, esto es antes de la exención, ¿de acuerdo? Porque la exención la ponemos aquí porque recuerden, las exenciones tienen efecto en las deducciones personales, ¿de acuerdo? Entonces por eso las ponemos por separado. Y se resta ingresos acumulados menos ingresos exentos por agapes, 40 UMAS anuales. Y a eso le voy a restar las deducciones acumuladas netas, que ya es descontando la proporción de ingresos exentos, ¿de acuerdo? Que ya la había aplicado de manera general. ¿Vale? Y luego la utilidad fiscal, le voy a restar la PTU pagada y las pérdidas de ejercicios anteriores. Y el resultado sería el ingreso acumulable del capítulo 6. Porque ese es el tratamiento para los de agapes, tanto personas físicas como personas morales. Bien, hasta ahí vamos, niños. Sí, profe. ¿Sí? Como ven, de hecho, esto tienen que comprobar que esto les coincida con este valor, ¿no? O sea, tiene que ser el mismo valor el que hayas determinado, ¿sí? Recordar, pongo estos datos porque los tienes que poner en la declaración anual, ¿vale? Bien, hasta ahí vamos, niños. Sí. ¿Sí? Todos vamos hasta esta parte. Sí. ¿Sí? Digo, los dos que hablan, ¿no? Porque pues, todos los demás no sé. Sí, profe. Ah, muy bien, muy bien. Y ya saben, a los ingresos acumulables del ejercicio, las personas físicas pueden restar las deducciones personales. Evidentemente, las personas morales no tienen deducciones personales, ¿vale? Esto es nada más un concepto que pueden aplicar las personas físicas. Y aquí vamos a restar 3 deducciones personales: gastos médicos, gastos de funeral y colegiaturas de bachillerato, ¿vale? Y los traemos de los datos del ejercicio. Profe, ¿podría subirle poquito al capítulo 2, por Claro, favor? por supuesto, con Gracias. gusto. Hoy casi tenemos casa llena, fíjate, 35. Hacía rato que no se juntaba tanta audiencia. Bueno, ya salió uno porque dijo, para que no se vea tanto. Profe, yo no tengo en deducciones personales lo de gastos médicos. Yo tampoco, profe, tengo uno que es planes de pensiones. Ajá. Ah, a ver, entonces a lo mejor no pasé bien los datos. Déjame lo checo. Ujú. Perdón. Pudo haber sido combo de po, como dirían los franceses, ¿no? Ejercicios, aquí está. Vamos a ver. Ah, es que nada más copié los conceptos. Ya se me hacía raro que fueran los mismos. Yo digo, sí, ahorita no los repito. Estoy viendo a ver si están poniendo atención, ya saben ustedes, están bajo análisis permanente. Siempre, profe. Pues muy bien, muy bien. Muchachitos, ¿qué quiere decir que sí están poniendo atención a lo que estamos haciendo? Bien hecho, Ginterin, bien hecho. Así está, ¿verdad?
Sí, profe. Sí, Muy profe. bien, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, ya acá el cálculo anual ya quedó ahí, ¿vale? Entonces pasamos planes de pensiones, gastos de funeral y seguro de gastos médicos. ¿Están de acuerdo con eso? De acuerdo, profe. Perfecto. Muy bien. Pues quiere decir que sí estaban poniendo atención a lo dicho. Y esto nos va a permitir ver un tema que de hecho no habíamos visto, ¿no? Creo que no habíamos visto fondos de pensiones. ¿O sí? No. ¿No? No. ¿Verdad? Pero sí es una deducción personal, eso creo, los que le vieron el video de deducciones personales ya habrán visto que ese es un apartado que viene en las deducciones personales, las aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones. Y dicho sea de paso, es la única deducción personal, inclusive la puedes hacer después del cierre del ejercicio y la puedes meter en el ejercicio anterior, siempre que lo hagas en los meses de enero y febrero. Es un caso un poco raro, ¿verdad? Pero sí se puede, ¿vale? Así lo puedes meter. Es la única deducción personal. Todas las demás sí las tienes que haber erogado durante el ejercicio, pero esa es un caso un poco curioso y raro, pero pues interesante, ¿no? Para efectos de la consideración. Bueno, los planes de fondos de pensiones y jubilaciones, ¿qué son? Bueno, pues tú puedes depositar a tu cuenta de pensiones, inclusive lo puedes hacer a través del SUA, no sé si ustedes han visto, pero ven las aportaciones voluntarias. Si un trabajador hace aportaciones voluntarias, las puede deducir aquí en fondos de pensiones. O bien que tú vayas a una aseguradora y le pidas un fondo de pensiones y jubilaciones, pues ahí te hace el depósito correspondiente a este sistema y obviamente el requisito es que lo tengas hasta los 65 años, ¿verdad? Es el requisito general, ¿vale? ¿Cuál es el límite para fondo de pensiones y jubilaciones? Dice la ley que no podrán exceder del 10% de los ingresos acumulables sin que dicho importe exceda de 5 salarios mínimos, o sea, 5 UMAS anuales, ¿de acuerdo? Entonces, ese tiene un límite un poco especial, ¿no? 10%, ¿sí? Que aquí pongo habitualmente los límites, ¿no? Los límites que tiene el propio concepto. 10% de ingresos acumulables, ¿sí?, del ejercicio o 5 UMAS, lo que resulte menor. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, niños? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, obviamente, pues lo primero que tengo que sacar son el 10% de esto. Aquí están los ingresos acumulables, ¿no? ¿Sí? Entonces lo multiplico por 0.10, ¿vale? Y tendría hasta ese monto. Ya saben que hay límite para pobres y límite para ricos, como ya lo hemos venido viendo en el resto de los apartados, ¿vale? El segundo valor límite serían 5 UMAS anuales. Entonces multiplico 31,693.80 por 5, ¿vale? Y tomo el menor de los dos, ¿verdad? ¿Cuál es el menor de los dos? Pues obviamente 158,469. De cualquier forma, no me paso, ¿verdad? O sea, yo podría haber depositado hasta ese monto, 158,469, pero pues he depositado 121,400, con lo cual, pues no hay ningún inconveniente. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí ubicamos la razón, ¿eh? O sea, eso es lo que dice la ley, eso es el 151 en la fracción, 5, ¿verdad? De aportaciones voluntarias tanto a su cuenta de retiro o a fondos de pensiones y jubilaciones, ¿sale? Que son límites, son 10% de los ingresos acumulables del ejercicio o 5 UMAS. Por eso multiplico este, que es el ingreso acumulable, por el 10%, ¿de acuerdo? Es la primera prueba. Y luego comparo con 5 UMAS. Evidentemente aquí mi límite sería de 5 UMAS, o sea, este es el día que tenía que aplicar. Sin embargo, pues yo deposité 121,400, pues no hay ningún problema. Este es un concepto interesante, jóvenes, porque luego resulta que los jefes que tenemos ya son grandes en muchas empresas, ¿no? Y resulta que si andan cerca de los 65 años, les pueden dar este regalillo, ¿verdad? O sea, porque hay jefes que ya tienen 63 años y le puedes decir, mira, ¿te quieres ahorrar una lanita de impuestos? Pues puedes depositar, en este caso, hasta 158,469 y te ahorrarías un tanto cuanto de impuestos. ¿Cuánto te falta para poder cobrar? Pues si tienes 63 años, pues te quedan 2 años.
y te ahorrarías una lana de impuestos. ¿Cuánto habría que pagar cuando retiraras? Nada. Si retiras antes de los 65, sí hay problema, ¿sí? Claro, ustedes, por ejemplo, que son unos jovenzuelos, pues no les conviene esto. Pero alguien ya de edad avanzada, como muchos de los jefes, pues les puede convenir hacer esta aportación y ahorrarse un dinerito de impuestos sobre la renta en la anual. ¿Hasta ahí vamos bien, Pero ¿por qué niños? no conviene para alguien de nuestra edad, profe? Pues, ¿cuándo lo vas a poder cobrar? Si ustedes tienen 23, 22 años, ¿no? ¿Cuántos años les faltan para cobrarlo? Uy, un poquillo, no, un montón. O sea, no llegan siquiera ni a los 30. Ni siquiera Carla, que ya ven que dicen que es la que está más grandecita. Ah, no, no se cree Carla. Pues ya mero, profe. Bueno, pues ya ve. Pero a todos le faltarían 35 años. Aún teniendo 30 años, te faltarían 35 años. Yo tengo 48, o sea, digo, ya te faltaría como unos 15, como unos 17 años para poder cobrar esta lana. Pues igual todavía no es muy rentable hacer esto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si retiro antes de que se dé la edad? O inclusive puede pasar que la persona se muera, ¿no? ¿Sí? O sea, imagínate que tiene 63 años. Resulta que el año próximo se muere, pues no llegó a 65, ¿de acuerdo? ¿Quién va a cobrar ese dinero? Pues lo pueden cobrar sus herederos o legatarios. Les van a cobrar el ISR a la tasa del 35%, ¿de acuerdo? Porque no llegó a la edad correspondiente, que son 65 años. ¿Vale? No se veía mal, pero pues luego pasa eso, ¿no? Que no te esperabas que se muriera el jefe y pues ocurre que se muere, pues pierde el beneficio. ¿Sí queda claro la razón? Sí, profesor, gracias. Sí, es un poco triste, pero pues es así. Pero te digo, sí, luego sí lo tenemos jefes, ¿no? Que ya muchos de ellos ya están en edad así cercana como para poderse retirar o llegar a la edad de los 65 años. Y ahí sí es muy conveniente, pues si te faltan 2, 3 o 4 años, pues te ahorras una buena lana de ISR y además, pues pronto vas a cobrar ese dinero sin pagar ningún impuesto. O en todo caso, mejorar tu pensión, ¿no? Que también es una opción interesante. Bueno, hasta ahí vamos, chicos. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Obviamente, recordar el siguiente concepto, que son los gastos de funeral, pues el límite es una UMA anual, ¿no? No hay mucho problema, porque, pues, de hecho, una UMA anual son 31,693,80 y depositó 23,400, ¿no? No hay ningún problema. Y este concepto, pues, sin límite, ¿no? No hay límite para los seguros de gastos médicos. Y recuerda, el seguro de gastos médicos puede ser para el contribuyente, para sus descendientes o para sus ascendientes, ¿de acuerdo? Y recordar, habitualmente los seguros de gastos médicos, donde es más caro, es entre más edad tenga, pues son más caros, y entre menos edad tenga, también son más caros, ¿no? ¿Sí? Menos edad me refiero, por ejemplo, a los niños, ¿no? Porque los niños se enferman más que la gente ya de edad media, ¿de acuerdo? Y los adultos o las personas mayores, ¿sí? También se enferman mucho más que los jóvenes como ustedes, ¿verdad? Habitualmente. Estamos hablando de medias, ¿no? O sea, recordar, no, oye, este es bien enfermizo. Bueno, pues eso sale de la media, ¿no? Pero eventualmente, pues por eso los seguros son más caros en edades avanzadas o en personas muy pequeñas. Un niño de 2, 3 años, pues cada rato lo llevas al doctor, ¿no? ¿Sí? Ahí está la compañera Yeda, que ya ven que acaba de tener a su hijo y cada rato lo tiene que llevar al médico. Bien, hasta ahí vamos, niños. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Profe, Vamos pues al límite global de las deducciones personales. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Aquí pasamos para la parte de abajo al apartado de deducciones personales. Pero empezamos con los ingresos, ¿no? Pasamos los ingresos acumulables del ejercicio, que sería el total que tenemos aquí, ¿verdad? Y le vamos a adicionar los exentos. Aquí hay exentos del capítulo 1 y del capítulo 2, ¿verdad? Hay exentos de sueldos y obviamente hay exentos de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Pues se suman para efectos de la determinación del límite de los ingresos, ¿de acuerdo? Se suman los tres conceptos. Por el factor 15% y ese va a ser el límite basado en los ingresos. ¿Okay? Y ya saben que es el límite de los pobres y el límite de los ricos. Y entonces, pues obviamente, este parece que es rico,
Entonces seguramente se va a ir al límite de los, de los 5 UMAS, ¿verdad? Por tener tanta lana. Bien, hasta ahí vamos, niños. Sí, profesor. ¿Sí? Espere, profe. Sí. Entonces aquí obviamente pues es más adecuado o es el que le corresponde aplicar 5 UMAS, ¿verdad? Porque este es un rico de lo peor. Ya vieron ustedes que en el de RIF pues siempre nos tocaba aplicar el 15%, entonces era pobre. Ya, profe. ¿Sí? Bien, hasta aquí vamos, chicos. Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Verdad que sí está bien fácil? Bueno, vamos a pasar las deducciones que están sujetas al límite, ¿verdad? Que son las que están arriba. Ya saben, inicialmente bajo todas las deducciones personales. Luego ya les pongo ahí, pues algunas no tienen límite, ¿no? ¿Sí? Ya le pongo ahí. Esta no tiene límite. Esta no tiene límite. ¿Vale? Es válido. Inicialmente pasamos las 3 que tenemos ahí. Bueno, inicialmente recordar que los planes de pensiones, pues no tienen límite. ¿Sí? No entran al límite global. Hay 3 conceptos, ¿verdad? Fondos de pensiones, colegiaturas y donativos. ¿Vale? Entonces esta no tiene límite. No tiene límite global. Ya vimos que tiene su propio límite directo, ¿no? Pero límite global no entra. ¿Vale? Y entonces ya con esto, o sea, los gastos de funeral entran al límite y el seguro de gastos médicos entra al límite. ¿De acuerdo? O sea, ahí sí no hay problema. Entonces ya puedo sacar la suma correspondiente con los conceptos ahí tipificados. ¿De acuerdo? Obviamente, pues saco la resta. ¿Sí? Recordar, cuando es positivo el resultado, pues quiere decir que todas las deducciones personales son deducibles. No hay límite. Si es Profesor, negativo, sí. ¿y no va a ponerlo de menor de las 2 anteriores? Así. Perfecto. Está. Sí, ese mero. Muy bien. Muy bien. Estoy viendo a ver si ponen atención. Ahí está. Para que veas. Esto nos da positivo, ¿no? El resultado, con lo cual, eventualmente, pues lo obvio es que todas las deducciones personales son deducibles. ¿Sí? No hay límite establecido en este supuesto para las deducciones personales. Solo si es negativo este importe es cuando hay que pasarlas al apartado de deducciones personales, ¿de acuerdo? Como aquí es positivo, pues no pasa absolutamente nada, todo es perfectamente válido. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos, niños. Sí, profe. ¿Sí? ¿Coincidimos con esos resultados? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, obviamente, jóvenes, pues aquí en este caso, pues la deducción, o sea, los no deducibles en deducciones personales es 0, ¿sí? Es 0 y entonces puedo sumar todas las deducciones personales. ¿Sí? Y obviamente ahora sí ya puedo sacar el ingreso base del ejercicio, restando del total de los ingresos las deducciones personales y aplicando la tarifa número 25. ¿Vale? La 25. Yo creo que con esto hemos visto todas las deducciones personales, hemos visto en algún momento algunas de todas las que vienen en la ley. Digo, salvo el límite establecido cuando hay pagos al Estado. Porque como aquí en Aguascalientes no hay, pues no pasa nada. Apliquen la tarifa 25, jóvenes. Ustedes han sido capacitados ampliamente. Sí, profe, sí, me dio. Sí, a mí también, profe.
muy bien, muchachitos, muy bien. ¿Hasta ahí vamos todos, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces hay que sacar la proporción de agapes porque obviamente en esa proporción es que se puede aplicar la reducción del 40%, ¿sí? Recuerda que la reducción de agapes es solamente aplicable a ingresos por agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Si el contribuyente solamente tuviera ingresos por agricultura, no habría problema, todo sería al 40%. Pero como tiene ingresos por sueldos, como se puede ver aquí, entonces hay que sacar qué proporción representan los ingresos de agapes. Por eso sacamos esta fórmula, que es igual a los ingresos acumulables de agapes entre el total de ingresos acumulables del ejercicio. Y esa es la proporción de agapes, ¿vale? Esa es la proporción que representan los total de los ingresos de agapes del total de los ingresos acumulables. Y digamos, estimamos que en esa misma proporción corresponde el impuesto sobre la renta, ¿vale? Entonces divido esto entre esto, ¿verdad? Ya saben, para no equivocarnos, ponemos la función de truncar a 4 decimales. ¿Vale? Y como ven, aquí de hecho los sueldos representan un poquito más que en el anterior, ¿no? Porque aquí es el 94.35. Recuerda, este factor no puede ser menor al 0.90. Si es menor a 0.90, ya no tengo derecho ni a la reducción ni a la exención. ¿Está bien? Entonces es importante considerarlo. Tendría que reajustar tanto el pago profesional como el anual, ¿vale? Porque mis ingresos ya no me dieron el 90%, ¿vale? Muy bien. Entonces ahí tendríamos que mandar complementarios de provisionales, profe. No, sería a partir del año siguiente, ¿vale? O sea, todavía este año podría aplicarlo, porque se toman los ingresos del año anterior. Pero el año siguiente sí ya no tendría derecho a los beneficios de agapes. Ah. Sí, de hecho en esta sí podía aplicar el 40, pero ya el año próximo ya no. Y Pero el el año anual, 2020, ¿verdad? Que estamos haciendo. El anual se porque, quedaría por igual. ejemplo, ¿el anual sí queda igual? Sí, o sea, sí puede aplicar el 40% en mi opinión, porque esto se refiere al año anterior. Ah, muy Pero, bien, profe, gracias. pero el año 2020, o sea, considerando que esta declaración es de 2019, y el año 2020 ya no aplicaría ni reducción ni exención, ¿sí? Que son los Ah, muy beneficios de bien, AGAPE, profe. ¿sí? Oiga, profe, ¿y se puede volver a regresar a este régimen? O sea, Y no hay una limitación, nada más, o sea, si por ejemplo en el año 2020 este factor vuelve a ser del 91%, en el 2021 podría otra vez aplicar los beneficios de agapes, ¿sí? ok. Y podría Gracias. pasar así que un año sí, un año no, ¿verdad? Porque en ocasiones, imagínate que no hay una buena cosecha, que es lo que puede pasar, ¿no? O sea, pues están supeditados en algunos casos al clima. Imagínate, no, pues que hay una granizada y se me dañó todo el maíz, que luego ocurre, ¿no? ¿Sí? O hubo muchas lluvias, ¿verdad? Y se dañó el maíz porque pues, resulta que pues, se inundaron las parcelas. Pues obviamente no tienes tantos ingresos y puede ser que los otros ingresos eliminen tu beneficio. Pues nada más el problema es que el siguiente año tendrías que pagar de manera normal, ¿vale? Inclusive tendrías que hacer pagos provisionales mensuales, ya no podrías hacer semestrales porque no tienes los beneficios de agapes, ¿vale? Te sales para todo. Entonces sí es peligroso esto, el porcentaje, ¿de acuerdo? Y no es el caso que pues, estamos viendo aquí en el salón de clases, ¿no? Pero en la práctica sí te puede pasar, ¿eh? O sea, sí te pasa y pues ahí sí es riesgoso. Y ojo, jóvenes, ¿verdad? Porque, no sé si les expliqué, pero el PIE afecta tanto al ISR, pero también afecta al IVA, ¿sí? O sea, esta proporción de ingresos exentos, en esta proporción el IVA no es acreditable, ¿vale? O sea, por ejemplo, imagínate que yo tuviera 10,000 pesos de IVA. ¿Qué puede pasar, no? O sea, de la luz, de compra de maquinaria, mobiliario, una computadora, etcétera. Y tuve 10,000 pesos de IVA, ¿sí? Pues los 10,000 pesos de IVA les tengo que multiplicar por el 1563 y la diferencia sería IVA. El acreditable sería nada más por la pura diferencia. O sea, imagínate, tengo 10,000 pesos de IVA. ¿Qué puede pasar, no? Y entonces yo aquí lo que tendría que hacer es multiplicar esto por esto y resto la diferencia, ¿sale?
y nada más podría acreditar 8,437. Es decir, ¿y para qué quiere acreditar? Bueno, porque acuérdate que los agapes pueden pedir devolución del IVA, ¿no? Entonces, no podía pedir de 10,000, sino podía pedir devolución nada más de 8,437. De hecho, cuando ya reflejas en tu declaración, no pondré 10,000, sino pondría IVA acreditable por 8,437. Esto no lo debía explicar yo porque se los va a explicar seguramente el de IVA, pero es una cuestión importante para los agapes, ¿eh? O sea, puede ser que un agape por esta razón no aplique esta disposición. Y hay una regla miscelánea que dice que si no quieres aplicar esto, lo puedes hacer, ¿sí? O sea, puede ser. Yo se los había puesto en el video, pero se los explico así directamente porque luego es un perjuicio, ¿no? Imagínate un agape que se va a comprar una camioneta, que luego ya ven que les gusta comprarse la Cheyenne. No sé por qué los agapes tienen esa fijación, ¿verdad? Y no sé si han visto, ¿verdad? Pero la Cheyenne, hasta viene así, ¿no? En el comercial. Y entonces, pues una Cheyenne cuesta una lana, ¿no? Cuesta unos 700,000 pesos, ¿no? Pues es un buen trancazo de IVA, ¿no? Ya sea, fíjate, 700,000 por el 16%, y pues obviamente es una lanota, ¿no? Son 112,000 pesos de IVA. Y recordar, en el caso de los camionetas no hay límite para el IVA, o sea, los 112,000 serían acreditables, ¿sale? Pero, pues como está en este apartado, no podía acreditar el 15,57. Entonces yo en algunos casos inclusive no aplicaba la de la exención porque te perjudica en el IVA, ¿vale? Porque a mí me conviene recuperar los 112,000, ¿no? Pues ya ves que cobro el 10% por las devoluciones del IVA. Y entonces digo, que pague mi ISR. Y además, no es necesario que lo pague, lo puede, y lo podía, en aquellos tiempos lo podía compensar. Pero ahora ya hay limitaciones para la compensación, pero antes se permitía compensar y pedía la devolución por la diferencia, ¿vale? Bueno, eso es nomás como un dato así como adicional, como soy yo, andar hablando de otras materias. Profe, ¿me Sí, deja ver su fórmula de la reducción de ISR? sí, con mucho gusto. Profe, Sí. ¿por qué en lo de la reducción de ISR no se multiplica por 40%? Ah, no se crea ya. ¿Eh? Es que por eso Al no revés. daba, profe. Gracias. Correcto. Era para ver si estaban poniendo atención. 40%, ¿verdad? No puedes aplicarlo sobre el total. Es que quiere decir que de los 751,000, se estima que nada más el 94,35 es por concepto de agapes y obviamente por esa razón solo eso tiene derecho a reducción del 40%. ¿Vale? Es una estimación razonable, obviamente. Pues así es como lo hacemos en la práctica. Bien, hasta ahí vamos de acuerdo, niños. Buenísimo, profe. ¿Sí? Ya vimos un poquito de IVA porque ya ves que soy tan rebelde. Bueno, bajamos obviamente para hacer ya la liquidación anual, ¿verdad? El total del ISR por ingresos acumulables, que es el que le aplicamos la tabla correspondiente, el 40% de reducción, que ya saben que es ya de aplicar la proporción de agapes, ¿sale? Y obviamente multiplicarlo al 40%, ¿vale? Y el resultado sería el ISR anual. Se restan obviamente porque la reducción obviamente es un derecho que tienen los contribuyentes exclusivamente por agapes. ¿Hasta ahí vamos bien, niños? Sí, profe. Sí, Muy bien. Y obviamente las retenciones por salarios, ya saben, las tengo en los datos generales del ejercicio, de ahí me los traigo, ¿verdad? Las retenciones por intereses están en los pagos provisionales, ¿verdad? Aquí viene el concepto de retención por intereses acumulados y los pagos provisionales, que también es la suma de los pagos provisionales que yo realicé durante el ejercicio. Y obviamente, pues el ISR neto a favor, en caso de que sea, se saca restando del ISR anual menos las retenciones, menos los pagos provisionales, ¿vale? Y ahí tengo el ISR neto a favor.
Bien, hasta allí vamos, chicos. Profe, los 4.122 de las retenciones por intereses, ¿dónde las sacó? ISR, Ah, ok. retención de ISR por intereses, pagos provisionales de Agapes. ¿Sí? Y ya es el acumulado, obviamente. Bien, hasta ahí vamos, chicos. Sí. ¿Alguna duda al respecto ya de esta parte? No. No, ya nomás nos resta la utilidad fiscal, ¿verdad? Ya sabe, la PTU pues sacó la determinación de la utilidad fiscal del ejercicio, menos los exentos no deducibles, que aquí pues al no tener ese concepto pues no lo hemos determinado, la multiplicamos por la tasa del 10% y esa es la PTU a distribuir, ¿verdad? Sí, profe, sí me dieron lo mismo. Sí, a mí A Oye, mí también, pero ¿coincidimos con esos resultados, niños? sí, profe. Correcto. Pues muy bien, entonces no sé si tengan alguna duda o pregunta o aclaración de este concepto de Agapes, No, profe, ¿no? no, profe. gracias. Bueno, el lunes, según me dijo la jefa de grupo, pues tienen el examen, ¿verdad? Es cierto eso, ¿verdad? Sí, profe, el de costos. El de costos. Muy bien. Bueno, entonces, pues el lunes creo que no vamos a tener sesión. Mañana tampoco no tenemos porque ya terminamos este tema, ¿verdad? Pero sí les encargo que vayan viendo el video. Recordar, pues, que que ustedes pidieron que el examen fuera el miércoles y jueves, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Entonces nos vemos el día 12, comenzamos con arrendamiento. Tendríamos el 12 y el 15, perdón, el 12, el 19, perdón. Y tendríamos el 20, 12 y el 19 y el 22 para ver arrendamiento. Los ejercicios de arrendamiento son muy cortitos, o sea, no creo que nos lleve más de eso. Y entonces ahí terminamos para luego el martes hacer el examen. Para el martes comenzar ya con enajenación de bienes. Ya no va a haber exámenes hasta el examen final, ¿de acuerdo? Este examen que sería el miércoles y el jueves son los últimos, son los de actividad empresarial. Con eso termina actividad empresarial. Va a haber un examen global, obviamente con todos los apartados de actividad empresarial y profesional. Y pues parece que vamos a terminar, pues nosotros vamos a terminar todo en línea por lo que se ve. ¿Sí? Si regresáramos a clase, pues regresamos a clases, ¿verdad? Si dice, Profe, sí, entonces sí nos va a hacer otro examen donde va a estar todo junto. va a haber, bueno, o sea, obviamente faltaría el examen del miércoles y jueves, ¿de acuerdo? Que sería el miércoles el práctico, que es de esto, de lo que estamos Ajá, viendo de Agapes, y el ajá. jueves sería el teórico, que incluye Agapes, régimen de incorporación fiscal y plataformas tecnológicas, ¿de acuerdo? Esos dos apartados. Ok. ¿Sí? ¿Está bien? Y, ajá. Y ya se acabarían los exámenes de este parcial. Ya se terminan los exámenes de este parcial y ya no solo nos quedaría el examen final. Ese sí va a ser final, ¿vale? Oh, y ese también lo vamos a hacer aquí en línea. Pues por lo que se ve puede ser que sí, ¿sí? O sea, va a ser Ah, una Y de, práctica y un examen teórico, ¿vale? que es la práctica que nos va a subir que engloba lo del libro. No, la práctica final está más cortita. Vamos a ver aquí ejercicios de la práctica final. La Ah, de la tarea que ustedes van a entregar para el día del examen, ¿sí? Esa va a incluir todos los apartados. O sea, va a venir desde cómo sacar el sueldo y todas esas cosas que ya vimos en el primer examen, ¿sí? Cómo sacar las horas extras, los días festivos, los días de descanso, la PTU, el aguinaldo y demás. Yo creo que, espero que lo hayan entendido. Y si no, pues van a tener que regresarse a ver cómo se sacaba. ¿Sí? Vendrá también régimen de actividades empresariales y profesionales. Ese es en el ejercicio final integrador. Y por último, pues va a venir lo de, pues todo lo que vamos a ver.
adquisición, enajenación, arrendamiento, intereses, premios y dividendos. Vienen todos los capítulos de ley. Y en el último examen, de hecho, vienen los 9 capítulos. Muy bien, profe. ¿Sí? No los quiero asustar, pero pues es que la verdad es la verdad. Pues sí Bien, lo consiguió, profe. ¿Mande? Sí consiguió asustarnos, aunque no lo quería. Pues ustedes han sido capacitados ampliamente. ¿Sí? Y recordar, bueno, pues ya nadie me ha dicho que no conseguí. Si alguien falta de conseguir el libro, pues me puede decir y puedo hablar para que se los vendan ahí en la universidad, ¿verdad? Profe, Ujú. ¿y qué Sí. valor tiene el último examen? El último examen, todos los exámenes valen el 30% del total de la Ah, ok. calificación. 30, 30, 30 y el 10% de sus tareas y participaciones, ¿de acuerdo? Ok, ¿Sí? gracias. Recuerda que había un 10% que yo iba a entregar por la asistencia, pues en este, como no estoy tomando asistencia, lo estoy tomando con las prácticas. Ya ven que me están mandando las prácticas, ¿vale? Entonces va a valer el punto 5, van a valer las prácticas que me están entregando. Pues yo ya está habilitado por si alguien quiere entregar estas 2 prácticas, pues ya están terminadas, pues ya está habilitado para que lo suban al aula virtual. Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda, niños? No, todo bien, profe. Entonces nos ¿Sí? vemos el martes, ¿verdad? Nos vemos el martes para comenzar arrendamiento. Así es, mañana pues para que le den una vista al video y demás. Recuerden que si tienen dudas, pues me pueden preguntar. Yo creo que les contesto a veces hasta las 12 de la noche, cosa que no está bien, pero pues, así soy yo de rebeldísimo, ¿verdad? Ahora que estamos en cuarentena, pues te duermes más tarde, te levantas más temprano, etcétera, ¿verdad? Que estamos desproporcionados con el sueño. Pero les he contestado, ¿no? En caso de que tengan alguna duda, ¿vale? Bueno, si alguien tiene alguna duda, tengo algunos libros pero creo que nada más tengo del libro de, bueno, de lo más caro, de 140 pesos, el de las pymes. Por si a alguien le interesa, pues me manda ahí un mensaje personal y pues, no, se los comparto, ¿de acuerdo? Recordar el trabajo final, todo es a mano. Ya de una vez se los voy a subir porque se me había olvidado. Voy a poner ahí en el aula virtual trabajo final integrado para que lo vayan preparando, ¿verdad? Todavía parte de la práctica pues todavía no está determinable porque les falta todavía ver las últimas 2 unidades, ¿verdad? Que son las que vamos a empezar a ver a partir del próximo martes, ¿vale? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, niños? Sí, profe. ¿Sí? Sí les ha parecido bien lo de la cuestión del video, ¿verdad? Para ver la teoría. Sí, profe, sí está ¿Sí? mejor. Muy bien. ¿Sí? Si tienen, ya saben, si tienen dudas de la teoría, pues pregúntenmelas, o sea, las contesto con mucho gusto, ya sea en las reuniones que tengamos aquí para ver las prácticas, o bien me mandan un mensaje, ¿verdad? Si es que tuvieran dudas. Porque, pues ya ven, la teoría, pues la tenemos que seguir viendo, igual va a seguir saliendo el video, o sea, le hago la presentación y un video. La presentación, pues es casi la ley, ¿no? En realidad, más otras cosas que vienen. Por cierto, en arrendamiento vamos a ver una ley, ¿verdad? Que es muy importante y que le aplica a los arrendadores, o sea, no es que, ay, Dios, eso nunca es aplicable. Pues fíjate que sí es aplicable una ley que se llama ley antilavado, ¿sí? La vamos a ver ahí de manera teórica y les voy a preguntar en el examen, ¿sale? Yo tengo un cliente que es una arrendadora, Ujú. digo, una clienta, y tengo que presentar ese aviso antilavado ahí en el SAT. Ah, pues muy bien, ¿verdad? Les voy a avisar ahí qué pasa si no lo presentan, ¿verdad? La multa puede ser hasta de los 4.200.000 pesos, más o menos. Las multas de antilavado, entonces para que tengan cuidado. Ustedes se quejan de las multas de la DIOT, que son de 30.000 pesos. Pues imagina el asunto ahí de que la situación del antilavado, ¿verdad? Pues resulta que las multas ahí pues llegan hasta los 4.500.000 en la ley antilavado. Pues eso puede matar a cualquier contribuyente, no te crees que no. Entonces, es una ley importante, ¿sí? Y aplica para arrendadores, entonces por eso la vemos en arrendamiento, ¿vale?
Es como un plus. Si siempre la hemos visto en este apartado. ¿Les parece importante o les vale? Dicen, "Ay, que no la veamos". Importante. Sí, porque les digo, es que aplica para muchas cosas, no aplica para venta de automóviles, para venta de joyas, para venta de obras de arte, en fin, hay un montón de cosas donde es aplicable y creo que no la ven prácticamente en ningún lugar y entonces pues sí es importante. No es una ley de carácter fiscal, es una ley de carácter penal, pero resulta que pues el problema es que como habla de declaraciones, ¿quién hace las declaraciones? En un mundo normal, no en un mundo ideal. Pues el contador, ¿no? O sea, Bueno, o sea, pues, contador. es decir, "Ay, no, la hace el abogado de la empresa". Ay, si no saben hacer ni nada, ¿no? ¿Qué van a poder hacer las declaraciones, ¿no? Entonces, pues la verdad es que quien hacemos las declaraciones son los contadores, ¿no? Y entonces al hacerlo los contadores, pues ni modo, pues ¿quién lo tiene que hacer? Pues ustedes son los que van a hacer esas cosas. Entonces por eso vemos ese apartado, ¿vale? Aunque les digo, es una ley de carácter penal, ¿sí? ¿Y penal qué quiere decir? Pues que te pueden llevar a la cárcel por no hacerlo o hacerlo mal. Y ahí está previsto, ¿vale? Y ustedes son como corresponsables junto con los contribuyentes, por eso la vemos ahí. Bueno, hasta aquí alguna duda, pregunta o aclaración, niños, No, profe. ¿no? Entonces voy a incluir dentro de la presentación de arrendamiento también la presentación de la ley antilavado. Es algo muy breve, pero si vienen preguntas en el examen para que tengan cuidado, porque también la incluyo como parte del examen de este último parcial, ¿sale? Entonces hasta aquí terminamos con actividad empresarial y profesional, ¿vale? Este es el último tema de actividad empresarial y profesional. Y obviamente con esto terminamos la segunda evaluación. Y ya a partir del martes comenzaremos con la evaluación del último parcial, ¿vale? El último parcial. Bien, si no tienen dudas, preguntas o aclaraciones, chicos, pues hasta aquí la dejamos por el día de hoy, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, chicos. Suerte en su Gracias. examen de costos y pues Gracias, profe. que haya éxito, chicos. Hasta luego. Gracias, bye. Bye.